Hola, buenas tardes o buenas noches. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan y vamos a ir en el capítulo 1 del 1 del 1 hasta el 18. Perdón, vamos a ver el capítulo 1 de Juan del 19 hasta el 28. Sígame, por favor. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien de vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bien, pues vamos a comenzar nuestro estudio y dice así, el objetivo de Juan, mis hermanos, y el propósito de Juan, el evangelista, es escribir este evangelio y el objetivo es que creamos en Jesús, que es el Cristo y es el Hijo de Dios. Es el objetivo principal de este estudio. O para los que dicen que Jesús no es Dios, vamos a demostrar aquí con la palabra de Dios que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios y a la misma vez es Dios hecho carne, para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Juan va a presentarnos aquí muchos argumentos y nos va a traer muchas historias que nos ayudarán justamente a creer, pero también, mis hermanos, nos va a ayudar a traer a personas y también va a traer su testimonio y esta ocasión, después de hacer este prólogo, trae a su primer testigo, Juan el Bautista, hablándoles un poco de Juan el Bautista o de este personaje. Y los 4 evangelios, mis hermanos, tratan de este personaje, por lo cual quiere decir que es muy importante. O sea que este personaje es muy importante, que por eso es que aparece en los 4 evangelios. Bien, continuemos. Tratan de este personaje, por lo cual quiere decir que es muy importante, porque este es el último profeta. Juan, recordemos que fue el último profeta que existió en la Biblia, y al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Y este último profeta que podemos ver en las Escrituras, aunque él ya está en el Nuevo Testamento, y él nació un poco antes del Señor Jesús. Recordemos que Juan el Bautista nació 6 meses antes que el Señor Jesucristo. Y sus padres fueron Zacarías y Elizabeth, que eran parientes de María, la madre de Jesús, y el nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel. Recordemos que el nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por el ángel Gabriel. Y también se le mandó que no debería de beber vino ni sidra tampoco. También después Juan andaba en el desierto y vestía de pelo de camello y con un cinturón de cuero. Y también comía miel silvestre y comía bichos o langostas. Esto seguramente llamaba la atención. Recordemos que esto le llamaba la atención al pueblo, ¿verdad? Porque era algo curioso, ¿verdad? Que él pudiera comer langostas y miel. Bien, dice del pueblo y se acordaban muy seguramente del profeta Elías. O sea, ellos al ver al ver la actitud de Juan, les recordaba al profeta Elías, que él también se vestía de pieles con cuero y que hacía también las mismas y que también hacía lo mismo que el apóstol Elías, además de que su mensaje era más o menos similar. Recordemos que recordemos que Juan el Bautista
también hablaba acerca del arrepentimiento, y también Elías el profeta también le hablaba del arrepentimiento, y también les decía que se volvieran de los ídolos a Dios. Pero en este caso también, Juan el Bautista está hablando del arrepentimiento y que se vuelvan a Dios, porque ellos estaban muy probablemente arraigados. Esta gente estaba muy arraigado al judaísmo, a su religión. Como podemos ver, hoy la gente está muy arraigada a su religión. No quieren dejar su religión, prefieren tener una religión a tener una relación con Jesucristo. Y así hay muchas personas, tanto cristianas como de otras religiones. Y ellos decían que eran hijos de Abraham. Y Juan también les decía que Dios podía levantar hijos de Abraham aún de unas piedras. Y ellos confiaban demasiado en su herencia judía, pero aún así tienen que arrepentirse. O sea que las personas decían, no, es que yo soy judío, es que yo soy hijo de Abraham y todo. Y así dice la gente, no, pero es que yo obedezco la religión de mis padres y tengo que obedecer la religión de mis padres porque así me enseñaron. Pero no, esto no es correcto y no te lleva a la vida eterna o no te lleva al Señor Jesús. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que conocer realmente que tenemos que reconocer que realmente necesitamos un Salvador y que necesitamos ser lavados de nuestros pecados. Y se puso a predicar y a bautizar y a enseñar se puso a enseñar y a predicar. Y también les dijo que tenían que purificarse del pecado. Esto se los dijo así, se los dijo aquí, porque ni a un Juan el evangelista, ni al propio Juan el Bautista les iba a interesar decírnoslo aquí. O sea que muchas cosas no nos los dijeron porque no eran cosas tan relevantes para que las viéramos nosotros, no es porque no las quisieran decir o poner. Y aquí la diferencia de los otros evangelios sinópticos, aquí en Juan, pareciera como que Juan quiere que no digamos restarle, Juan lo que quiere es, no quiere restarle importancia. El objetivo es no poner mucha importancia en la figura de Juan, o sea que el objetivo de este evangelio no era ponerle importancia en Juan, sino que en el Señor Jesús. Se dice que había una secta en aquel tiempo de los efesios, de personas que estaban creyendo o habían creído que Juan el Bautista era el Cristo. Una secta que existía en ese tiempo pensaban que Juan el Bautista era el Cristo, pero él les dijo que él no era el Cristo. Es como lo que vimos ahí en el pasaje, que Juan el Bautista les declaró que él no era el Cristo, sino era el enviado para hablar de Cristo. Lo que podemos comprobar que no hay tantos elogios aquí como lo podemos encontrar en los otros evangelios. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que en este evangelio no encontramos los elogios que el Señor Jesucristo le hacía a Juan el Bautista. No dice nada de sus elogios, y aquí en este evangelio se disminuye mucho su importancia a esto, o sea, de los elogios que se le hacían a Juan, hablando de este capítulo 1. Y hablando en general, encontramos unos 3 veces que Juan, en las que se cuenta que Juan da testimonio de algo. De este testimonio habla del verbo. Aquí no se habla o se ha dicho que Jesús sea el verbo de Dios. En el versículo del 6 al 8, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Bien, dice él iba a dar testimonio para que todos creyeran en él. O sea que Juan iba a dar testimonio del verbo para que todos creyésemos en él. Y en el versículo 15, Juan dio testimonio de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí está antes de mí, porque era primero que yo. Este es el primer testimonio que Juan está dándonos. Y tal parecía que le están preguntando a Juan el evangelista. Está un poco confuso, ¿verdad? Porque aquí habla de Juan el Bautista,
habla de Juan el Evangelista, y aquí hay un poquito de confusión, pero poco a poco vamos a ir aclarando. Bien, entonces aquí le dicen, ¿nos podías contar en una ocasión que Juan el Bautista dijo esto? Entonces él va a pasar a exponernos una disertación muy extracta como la que encontramos en el prólogo, y a contarnos ya una historia que pasó en un momento, en un lugar, y nos cuenta el testimonio de Juan. Esto es más un desarrollo que viene diciendo aquí en el prólogo, y esto ya empieza, muchas de sus Biblias dice testimonio de Juan el Bautista. Pues hermanos, vamos a parar aquí y vamos a seguir continuando más adelante con nuestros estudios. Que pasen buenas tardes y Dios los bendiga.